Existe un fuego dentro de ti que pocos se atreven a reconocer. Una fuerza tan primitiva, tan visceral, tan absolutamente vital, que la sociedad ha preferido domesticarla, medicarla, banalizarla, transformarla en mercancía de consumo rápido y desechable. Ese fuego tiene un nombre que susurramos en secreto, que escondemos bajo capas de moralidad vacía y culpa heredada. Ese fuego es tu energía sexual. Y hoy, en este exacto momento, serás confrontado con una verdad que pocos están preparados para escuchar. Has desperdiciado el combustible de tu propia grandeza. Has tirado, literalmente, la esencia que podría transformar tu mente, tu cuerpo, tu presencia en el mundo y tu destino. La pregunta que reverbera en el abismo de tu conciencia no es si tienes esa energía, porque todos la tenemos. La pregunta real, la que corroe por dentro, es esta: ¿eres amo o esclavo de ella? 14 días, apenas 14 días sin eyacular. Parece simple, casi ridículo en su sencillez. Pero para el hombre moderno condicionado por el placer instantáneo, por la gratificación inmediata, por la pornografía a un clic de distancia, y por la normalización de la compulsión disfrazada de naturalidad, 14 días pueden parecer una eternidad. Y es exactamente por eso que ese desafío es revolucionario. No porque sea una regla moral impuesta de fuera hacia adentro, no porque haya pecado en el placer o culpa en el deseo, sino porque por primera vez serás forzado a encarar lo que realmente se esconde tras tus impulsos. Descubrirás que aquello que llamas necesidad es, en realidad, fuga, que aquello que llamas relajación es, en realidad, anestesia, que aquello que llamas normalidad es, en realidad, prisión. Napoleon Hill, el hombre que descifró los códigos de la riqueza y del éxito a través de la mente de 500 gigantes de su tiempo, descubrió algo que los poderosos siempre supieron pero raramente compartieron: la energía sexual es la más potente de todas las fuerzas humanas. No en el sentido vulgar que la sociedad atribuyó al término, no en la dimensión puramente física y reproductiva, sino como fuerza vital, como combustible psíquico, como materia prima de la creación en todas sus formas. Hill percibió que los hombres que alcanzaban las cumbres del éxito, de la influencia y de la realización, raramente eran aquellos que se entregaban al desperdicio de esa energía. Ellos habían descubierto, consciente o intuitivamente, el secreto de la transmutación. Habían aprendido la alquimia interior que transforma el plomo del instinto en oro de la manifestación consciente. ¿Pero qué significa transmutar? La sociedad te enseñó que el deseo sexual es algo a ser saciado, como hambre o sed. Te dijeron que retener esa energía es perjudicial, que liberar es saludable, que la eyaculación frecuente es natural y necesaria. Y entonces creciste creyendo que la masturbación compulsiva, la pornografía sin fin y las eyaculaciones diarias eran señales de vitalidad, cuando en realidad eran síntomas de desperdicio. La verdad es que cada eyaculación carga consigo no apenas fluidos corporales, sino una descarga profunda de energía vital, de fuerza creativa, de potencial no manifestado. Es como si poseyeras un generador interno infinito de electricidad y en vez de conectarlo a las máquinas de tu creación, de tu ambición, de tus sueños, lo cortocircuitarás repetidamente por algunos segundos de placer mecánico y vacío. La transmutación sexual no es represión. Ese es el primer equívoco que necesitas destruir en tu mente. Reprimir es empujar hacia abajo, es negar, es avergonzarse, es crear una sombra aún más densa y peligrosa. Transmutar es elevar, es reconocer, es transformar. Es como tomar el vapor del agua hirviendo y en vez de dejarlo escapar en el aire sin propósito, direccionarlo para mover turbinas, generar energía, crear movimiento. Cuando tú eliges conscientemente no eyacular por 14 días, no estás negando tu sexualidad, estás despertando a ella.
Estás percibiendo que aquella fuerza que te domina en las madrugadas solitarias, que te arrastra a comportamientos que después te avergüenzan, que te deja exhausto y vacío, esa misma fuerza puede ser el combustible de tu reinvención total. En los primeros días sentirás el desconfort. Tu cuerpo, acostumbrado a la rutina de la liberación, protestará. Tu mente, condicionada por los patrones de fuga, buscará justificativas. Oirás voces internas susurrando que eso es tontería, que necesitas relajarte, que un videíto rápido no va a hacer diferencia. Esas voces no son tuyas, son ecos de los condicionamientos, son programaciones instaladas por una industria billonaria que lucra con tu compulsión, son mecanismos de defensa de un ego que teme perder su analgésico favorito. Pero si resistes, si atraviesas ese primer desierto con conciencia y presencia, algo extraordinario comenzará a acontecer. Notarás, primero de forma sutil y después innegable, que tu energía no ha desaparecido. Ella se está acumulando, se está concentrando, está buscando nuevas salidas. Y aquí comienza la verdadera alquimia, imia. Porque energía es energía, no se pierde, solo se transforma. Cuando bloqueas conscientemente la válvula de escape más primitiva y fácil, esa energía necesita encontrar otros caminos. Y los caminos que encuentras son espectaculares. Tu mente se vuelve más clara, tus pensamientos más penetrantes, tus ideas más creativas. Te despiertas con más disposición. Enfrentas el mundo con más presencia. Hablas con más autoridad. Tu mirada cambia, tu postura cambia. Hay un magnetismo inexplicable que comienza a emanar de ti. Algo que los otros sienten pero no consiguen nombrar. Es el poder de la energía sexual transmutada, la fuerza vital que no está siendo desperdiciada en orgasmos vacíos, sino que está siendo canalizada para tu expresión en el mundo. Hill entrevistó a hombres como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Él percibió que muchos de esos titanes habían alcanzado sus mayores éxitos después de los 40, 50 años de edad, justamente cuando la energía sexual, aunque aún presente, ya no era más el fuego descontrolado de la juventud, sino una brasa concentrada y dirigida. Él notó que esos hombres tenían algo en común, disciplina sobre sus impulsos. No eran puritanos asexuados, sino dominadores conscientes de la propia fuerza. Ellos sabían que cada gota de energía desperdiciada en placeres momentáneos era una gota menos en la construcción de sus imperios, de sus invenciones, de sus realizaciones. Y tú, que cargas dentro de ti el mismo potencial, el mismo fuego, la misma fuerza vital que movió a esos gigantes. ¿Qué has hecho con ella? ¿Cuántas ideas brillantes murieron en la misma explosión rápida de dopamina de una sesión más de pornografía? ¿Cuántos proyectos quedaron por la mitad porque tu energía estaba crónicamente depletada? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque tu presencia estaba anestesiada, tu magnetismo apagado, tu voluntad corrompida? Los 14 días son solo el comienzo, el portal de entrada para una jornada mucho más profunda. Pero son cruciales porque funcionan como un reset, un reinicio del sistema. Es tiempo suficiente para que comiences a sentir una diferencia real en tu estado de energía, pero no tan largo que parezca imposible. Es el desafío perfecto para romper el patrón, para probarte a ti mismo que no eres rehén de tus impulsos, que puedes elegir, que existe voluntad, autodeterminación, poder personal donde antes solo había compulsión automática. Y cuando completes esos 14 días, cuando atravieses esa primera iniciación, ya no serás el mismo hombre. Habrás probado algo fundamental, que puedes dominar la fuerza más primitiva que existe dentro de ti. Y si puedes dominar eso, puedes dominar cualquier cosa. Pero la jornada no es solo física o energética, es psicológica y espiritual. Porque cuando paras de usar la masturbación como anestésico, como válvula de escape, como mecanismo de fuga,
Te ves forzado a encarar de lo que estabas huyendo. Las emociones que estabas suprimiendo comienzan a emerger. La ansiedad que estabas medicando con orgasmos rápidos llama a la puerta. El vacío existencial que estabas llenando con píxeles pornográficos se revela en su crudeza. El tedio, la soledad, la frustración, el miedo, la rabia, todo aquello que evitabas sentir a través de la descarga sexual, comienza a pulsar con intensidad. Y eso es exactamente lo que necesita acontecer. Porque no puedes transformar lo que no reconoces, no puedes integrar lo que niegas, no puedes curar lo que anestesias. Carl Jung diría que estás finalmente encontrando tu sombra, aquella parte de ti que fue rechazada, reprimida, escondida en los sótanos de la conciencia. La sombra no es mala, es solo desconocida. Y en el caso de la energía sexual, la sombra carga no solo tus deseos más primitivos, sino también tus potenciales más elevados. Porque el mismo fuego que puede destruirte en comportamientos compulsivos y autodestructivos es el fuego que puede forjarte como un guerrero de la conciencia, como un creador de la realidad, como un arquitecto de tu propio destino. El hombre que teme su sombra sexual permanece dividido, debilitado, siempre a merced de impulsos que no comprende. El hombre que se vuelve hacia ella, que la observa sin juzgamiento, pero también sin sumisión, que reconoce su fuerza y aprende a dirigirla, ese hombre se vuelve entero, integrado, poderoso, y es aquí que la transmutación revela su dimensión espiritual, porque en el fondo, muy en el fondo, el deseo sexual es deseo de unión, de disolución de las fronteras del ego, de trascendencia. Es la búsqueda por lo divino disfrazada de búsqueda por el placer corporal. Todas las tradiciones espirituales serias reconocieron eso. Los tántricos orientales desarrollaron prácticas milenarias para canalizar esa energía a través de los chakras, de los centros energéticos del cuerpo, elevando lo que es instintivo hasta lo que es trascendente. Los alquimistas europeos hablaban en transformar el plomo en oro, y pocos entendieron que no se trataba de metales físicos, sino de la transmutación de la materia bruta del deseo en la luz dorada de la conciencia iluminada. Los místicos cristianos practicaban el celibato, no por odio al cuerpo, sino por comprensión de que aquella energía, cuando preservada y elevada, abría puertas para estados alterados de conciencia, para experiencias de lo sagrado. No necesitas convertirte en un monje, no necesitas abandonar el sexo o demonizar el placer, pero necesitas entender que existe una diferencia abismal entre el sexo consciente, conectado, presente, cargado de intención y energía compartida, y la eyaculación mecánica y compulsiva, sea solo frente a una pantalla o incluso con una pareja, pero sin presencia real. El primero es sagrado, es comunión, es intercambio de esencia. El segundo es desperdicio, es fuga, es vaciamiento. Y la masturbación compulsiva, especialmente cuando mediada por la pornografía industrial, es la forma más destructiva de ese desperdicio. Porque no solo pierdes la energía física, sino que corrompes tu imaginación, condiciona tu sistema de recompensa cerebral, crea patrones neurológicos que te hacen progresivamente menos capaz de conexión real, de placer genuino, de presencia auténtica. En los primeros días sin eyacular, enfrentarás lo que podemos llamar la muerte del falso self, aquella versión de ti que se definía por el acceso irrestricto al placer inmediato comenzará a desintegrarse, y eso asusta. Porque por debajo de la máscara del placer fácil está el vacío que él escondía. Pero si tienes coraje de atravesar ese vacío, sin volver corriendo a los viejos patrones, descubrirás que del otro lado no hay más vacío. Hay presencia, hay sustancia, hay un tú más real, más sólido, más poderoso de lo que jamás experimentaste. Es como si hubieras vivido la vida entera en una habitación mal iluminada y de repente alguien abriera las cortinas.
y la luz del sol entrara con fuerza total, revelando colores y detalles que ni sabías que existían. Y si quieres realmente embarcarte en esta jornada de transformación, si quieres continuar recibiendo ese tipo de contenido que no te da respuestas listas, pero te fuerza a pensar, que no te ofrece fórmulas mágicas, pero te muestra los principios profundos, que no te entretiene pero te despierta, entonces necesito pedirte algo muy simple y muy importante. Inscríbete en este canal ahora y activa la campana de notificaciones. No porque yo necesite un número más en las estadísticas, sino porque tú necesitas un recordatorio constante de que no estás solo en esta jornada. Porque algoritmos son programados para mantenerte en la superficie, para ofrecerte lo que es fácil, rápido y adictivo. Y si no eliges activamente qué tipo de contenido quieres que entre en tu mente, otros elegirán por ti, y ellos elegirán lo que te mantiene domesticado, adormecido, controlable. Entonces, inscríbete, activa la campana. Haz parte de esta tribu de hombres y mujeres que están dispuestos a despertar, a cuestionar, a transformar. Porque la revolución interior no acontece sola. Ella necesita de aliados, de espejos, de voces que te recuerden quién tú realmente eres cuando el mundo te dice quién tú deberías ser. Volvamos a los 14 días. ¿Por qué ese número específico? Porque existe una sabiduría biológica y energética en eso. Estudios muestran que después de aproximadamente 7 días sin eyacular, los niveles de testosterona en el hombre alcanzan un pico significativo. Hay un aumento de cerca de 45% en los niveles de esa hormona fundamental para energía, motivación, claridad mental y presencia masculina. Pero en el 14º día ya has ultrapasado aquel primer pico y entrado en una zona de estabilización e integración. Tu cuerpo paró de protestar, tu mente paró de negociar. Has entrado en un nuevo estado de normalidad, pero una normalidad elevada, no la normalidad anestesiada de la compulsión. Y neurológicamente, has comenzado a reconectar circuitos, porque cada vez que sientes el impulso de masturbarte y conscientemente eliges no hacerlo, estás literalmente reconfigurando tu cerebro. Estás fortaleciendo las regiones del córtex prefrontal responsables por la toma de decisión consciente, por el autocontrol, por la capacidad de adiar gratificación, y estás debilitando los circuitos del sistema límbico que te mantenían preso en la respuesta automática y compulsiva. Estás volviéndote neurológicamente más libre. Pero la libertad trae responsabilidad, porque cuando ya no estás más huyendo a través de la compulsión sexual, necesitas hacer algo con la energía que estás acumulando. Y aquí entra la parte activa de la transmutación. Napoleón Hill era muy claro: no basta retener la energía, es preciso redireccionarla. Transmutar significa dar nuevos canales de expresión para aquella fuerza. Y los canales son muchos: creatividad artística, emprendimiento, estudios profundos, entrenamientos intensos, cualquier actividad que exija foco concentrado, energía sostenida y presencia total. Percibirás que proyectos que antes parecían imposibles de comenzar ahora fluyen con naturalidad. Conversaciones que antes te dejaban ansioso ahora acontecen con presencia y magnetismo. Desafíos que antes te paralizaban ahora te estimulan. Porque tiene combustible, tiene energía vital disponible para ser invertida en el mundo, no desperdiciada en fantasías pixeladas. Y hay un componente del que pocos hablan, pero que es absolutamente crucial: el despertar de lo que los antiguos llamaban Kundalini, de lo que los taoístas llamaban Chi, de lo que los alquimistas llamaban fuego secreto. Cuando retienes tu energía sexual por tiempo suficiente y la combinas con prácticas conscientes de respiración, de movimiento, de visualización, esa energía literalmente sube por la columna vertebral, activando centros energéticos dormidos, abriendo percepciones que estaban cerradas,
conectándote con dimensiones de tu propia conciencia que la vida común no accede. Puedes llamar a esto esotérico o puedes llamarlo neurológico, da igual. El hecho es que sucede. Hombres relatan explosiones de creatividad, insights profundos que cambian la dirección de sus vidas, sensaciones de éxtasis que no vienen de estímulo externo, sino de plenitud interna. Y esto no es privilegio de santos o yogis. Es la herencia natural de cualquier ser humano que aprende a trabajar conscientemente con su energía más fundamental. Los 14 días funcionan también como una prueba de verdad, porque en el momento en que decidas hacer esto, tu mente inconsciente comenzará a crear obstáculos. De repente serás bombardeado por estímulos sexuales viniendo de todos los lugares, como si el universo conspirara para testar tu determinación. Anuncios se volverán más sensuales, notarás personas atractivas por todas partes. Tus sueños se volverán eróticos e intensos, y tu mente racional comenzará a convencerte de que estás siendo extremista, que el equilibrio es importante, que no hay problema en solo una vez. Todas esas son trampas del sistema protegiéndose, del patrón intentando perpetuarse, del viejo self luchando por la supervivencia. Y si cedes, no será el fin del mundo, pero habrás perdido una oportunidad preciosa de probarte a ti mismo, que puedes vencerte a ti mismo, que puedes elegir, que no eres un autómata de carne respondiendo a estímulos como una rata de laboratorio, sino un ser consciente capaz de autodeterminación. Hay también una dimensión relacional profunda en esto. Si estás en una relación, estos 14 días pueden ser una jornada compartida. No significa celibato necesariamente, pero puede significar sexo sin eyaculación, prácticas tántricas donde la conexión y la energía son valoradas por encima del clímax. Y lo que sucede es revolucionario, porque cuando el hombre no eyacula, él permanece en un estado de excitación elevada, pero controlada, de presencia máxima, de conexión total. La mujer siente esto. Ella siente la diferencia entre un hombre que está usando su cuerpo para llegar rápidamente al orgasmo y un hombre que está presente, conectado, consciente, ofreciendo su energía en vez de solo depletar la de ella y la suya. Y esto transforma la calidad de la intimidad de forma radical. Si estás solo, estos días son una oportunidad de reconectarte contigo mismo, de parar de buscar en los otros lo que solo tú puedes darte a ti mismo, de desarrollar la capacidad de estar entero incluso en la ausencia de validación externa o placer inmediato. Y conforme los días avanzan, comenzarás a notar cambios sutiles pero poderosos. Tu voz se volverá más grave, más firme. Tu mirada se tornará más penetrante, más presente. Te sentirás más confiado en situaciones sociales, más capaz de tomar decisiones rápidas, más cómodo con conflicto y confrontación, cuando necesario. Estos no son cambios mágicos, son consecuencias naturales de niveles hormonales optimizados, de neurotransmisores equilibrados, de energía vital preservada y direccionada. Estarás operando en tu potencial natural, no en la versión depresionada y anestesiada de ti mismo que se ha vuelto la norma en la sociedad moderna. Y las personas a tu alrededor notarán, no sabrán explicar lo que cambió, pero sentirán que hay algo diferente en ti, un poder silencioso, una presencia magnética, una autoridad natural que no viene de arrogancia, sino de centramiento. Napoleón Hill entendió que los hombres de éxito eran magnéticos. Ellos atraían oportunidades, personas, recursos, como si hubiera un campo energético invisible alrededor de ellos. Y él percibió que ese magnetismo estaba directamente relacionado a la energía sexual preservada y transmutada. Porque esa energía es la más magnética de todas. Es la fuerza que atrae los polos opuestos, que crea vida, que genera movimiento en el universo. Cuando la desperdicias constantemente, tu campo magnético se debilita, te vuelves apagado, invisible, fácilmente olvidable. Cuando la preservas y la direccionas,
te vuelves un sol. Las personas quieren estar cerca de ti, no saben por qué. Oportunidades comienzan a surgir de lugares inesperados. La vida comienza a conspirar a tu favor porque estás finalmente operando en las frecuencias correctas, vibrando en la sintonía de la creación y no de la destrucción. Pero el desafío no termina en el 14º día. En realidad, es donde él realmente comienza. Porque ahí tendrás una elección: volver a los viejos patrones, ahora sabiendo exactamente lo que estás perdiendo, o continuar la jornada de la transmutación, no como regla rígida, sino como estilo de vida consciente. Algunos hombres optan por periodos más largos, 30, 60, 90 días o más. Otros establecen una relación consciente con la eyaculación, eligiendo cuándo y cómo sucede, nunca por compulsión, sino siempre por decisión. Lo que importa no es la regla externa, sino el principio interno. ¿Eres señor de tu energía o esclavo de ella? ¿Direccionas tu fuerza vital o ella te direcciona? ¿Vives conscientemente o automáticamente? La verdadera revolución interior ocurre cuando entiendes que todo en tu vida es energía. Tus pensamientos son energía. Tus emociones son energía. Tus acciones son energía. Y tu energía sexual es la reina de todas ellas, la fuerza más concentrada, más potente, más transformadora. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con esa fuerza, te conviertes en un alquimista de tu propia vida. Puedes literalmente transmutar estados de carencia en estados de abundancia, transmutar estados de miedo en estados de coraje, transmutar estados de confusión en estados de claridad. Porque tienes combustible, tienes poder, tienes la materia prima de la creación fluyendo en tus venas. Y hay una última dimensión que necesita ser revelada, la dimensión de la libertad, porque al final todo se resume a eso. ¿Eres libre o eres esclavo? Y no estoy hablando de libertad política o económica, aunque esas sean importantes. Estoy hablando de la libertad más fundamental de todas, la libertad de elegir conscientemente cómo usas tu energía vital, tu tiempo, tu atención, tu fuerza. La mayoría de las personas vive en prisiones que no reconoce. Son esclavos de patrones instalados por la sociedad, por la familia, por la cultura, por la industria del entretenimiento. Y la prisión más sutil y más poderosa de todas es la prisión de la compulsión disfraza de libertad. Te dijeron que eres libre para ver pornografía cuando quieras. Te dijeron que eres libre para masturbarte cuantas veces sientas voluntad. Y tú creíste. Pero entonces percibes que no consigues parar. Que la voluntad no es tuya, es del condicionamiento. Que la elección no existe, solo existe la respuesta automática al estímulo. Eso no es libertad, es esclavitud. La verdadera libertad comienza cuando puedes sentir el impulso y no actuar. Cuando puedes reconocer el deseo y elegir conscientemente qué hacer con él. Cuando no eres más arrastrado por la corrienteza de las compulsiones, sino que navegas conscientemente en el río de la vida. Y los 14 días sin eyacular son el primer paso concreto en esa dirección. Son la declaración de independencia. Son el momento en que plantas la bandera en el suelo de tu propia psique y dices: yo soy el Señor aquí. No mis impulsos, no mis condicionamientos, no las voces externas. Yo. Y esa simple declaración, cuando sustentada por acción concreta, cambia todo. Porque del otro lado de esa jornada no está un hombre perfecto, libre de todos los deseos e impulsos. Del otro lado está un hombre integrado, un hombre que conoce su sombra y no tiene miedo de ella, un hombre que siente sus deseos y no es controlado por ellos, un hombre que posee energía para crear, para construir, para amar, para vivir plenamente, porque paró de desperdiciar su fuerza vital en placeres vacíos y fugaces. Ese hombre no es superior a los otros moralmente. Él es simplemente más entero, más presente, más vivo.
Él está despierto mientras otros duermen. Él elige mientras otros apenas reaccionan. Él crea mientras otros apenas consumen. Y ahora, al final de esta jornada de palabras, estás delante de una encrucijada. Puedes cerrar este video y volver para la vida de siempre, para los patrones de siempre, para el adormecimiento de siempre. Nadie te va a juzgar, la vida continuará, pero algo dentro de ti sabrá que tuviste la chance de comenzar la revolución y reculaste. O puedes aceptar el desafío. Puedes decidir ahora, en este momento, que por los próximos 14 días tú no eyacularás. No porque yo lo dije, no porque es regla, sino porque tú eliges. Porque tú quieres saber quién tú eres cuando no estás anestesiado. Porque tú quieres sentir lo que es tener energía vital completa. Porque tú quieres comenzar la jornada de volverte señor de ti mismo. Y en los momentos difíciles, cuando el impulso grite, cuando la tentación parezca irresistible, cuando tu mente cree 1000 justificativas para desistir, recuerda, tú no estás reprimiendo nada. Tú estás transmutando todo. Estás pegando el fuego que te quemaba por dentro y usándolo para forjar la versión más poderosa de ti mismo. Estás pegando la energía que te controlaba y aprendiendo a direccionarla para tus sueños, tus metas, tu grandeza. Estás muriendo como esclavo y renaciendo como señor. Y ese proceso no es confortable. Muerte nunca lo es, pero renacimiento siempre vale la pena. 14 días, apenas 14 días para probar que tú puedes, para descubrir quién tú eres además de la compulsión, para iniciar la travesía más importante de tu vida, la travesía de vuelta a ti mismo, pero un sí mismo que aún no conoces, un sí mismo más fuerte, más claro, más vivo, más entero. Ese sí mismo siempre estuvo allí, esperando bajo las capas de condicionamiento, adormecido bajo el peso de la compulsión. Y ahora es hora de despertarlo, es hora de comenzar. La revolución interior no sucederá mañana, ella empieza ahora, en este exacto momento, con una elección, con un sí para ti mismo y un no para los patrones que te dominaban. Y del otro lado de esos 14 días, te lo prometo, ya no serás el mismo. Habrás probado algo que nadie puede quitarte, que eres más fuerte que tus impulsos, más poderoso que tus compulsiones, más libre de lo que jamás imaginaste que sería posible. Ahora ve, empieza, y descubre al guerrero que siempre vivió dentro de ti, esperando solo que tuvieras el coraje de llamarlo para la batalla más importante de todas, la batalla por ti mismo.